Muy buenos días a todos y gracias por secundar esta convocatoria de la Asociación Quinto Centenario, y además es un placer que han pasado unos años de una convocatoria de la Asociación Muscaria que consistió en lo mismo, hacía mejor tiempo porque yo creo que era agosto, septiembre, pero bueno, está bien que periódicamente tengamos la oportunidad de visitar, de revisitar estos dos elementos tan icónicos en el patrimonio arqueológico de Aragón y de Sádava, y tan relacionados con la historia de la ciudad romana de los Bañales, que en realidad la veríamos si no estuvieran estos árboles en las terreras del canal, la veríamos prácticamente enfrente. Yo tenía la idea de que íbamos a ir primero al mausoleo de los Atilios, que es anterior en el tiempo, y que íbamos a terminar en el monumento llamado de la sinagoga, pero da igual, vamos a invertir el discurso histórico que yo quería hacer en relación a los dos monumentos. Nos tenemos que ubicar ahora en torno al año 350 después de Cristo, en época del emperador Constantino, la misma época en la que se labra en un taller romano el sarcófago de Castiliscar, que es un sarcófago constantiniano hecho en mármol de Carrara y que llega al territorio de la comarca de Cinco Villas en un momento en el que la ciudad romana de los Bañales hace como 120 años que ya no tiene población, pero la vía, la Caesar Augusta Bene Arnum y la Caesar Augusta Pompelo, que ya vimos ayer que se bifurcaban en lo que hoy es el término municipal de Sádava, sigue funcionando como vehículo de atracción y de tracción de influencias culturales que llegan desde la capital del imperio y que sobre todo se redistribuyen en el territorio a través de Caesar Augusta, la colonia Caesar Augusta, la actual Zaragoza, que es el gran centro de difusión de la ideología romana, que es verdad que para el 350 después de Cristo ya participa de algunos elementos propios del cristianismo. No podemos decir que el monumento de la sinagoga, sus propietarios y comitentes, los que lo encargan, son cristianos, pero hay algunos elementos que permiten suponer que la ideología funeraria que subyace a este monumento es ligeramente distinta de la que se ve llena de paganismo, por así decirlo, desde la óptica cristiana, en el monumento de los Atilios. Cuando este monumento se construye en el 350, he dicho que los Bañales ya no tenían población, y ayer en la charla explicaba que muy probablemente esa población fue a parar a distintos lugares del territorio controlado y explotado desde un punto de vista agrícola por la ciudad romana de los Bañales, periféricos en ese territorio, uno de ellos este enclave. Lógicamente, para que eso se produzca, el lugar en el que estamos ha tenido que tener una tradición de poblamiento anterior al siglo IV. Y eso los materiales arqueológicos lo indican. En todos estos campos de Javier se recoge cerámica romana desde época altoimperial, siglo I y II después de Cristo, hasta cerámica romana ya de época tardoimperial, siglo IV después de Cristo. De esta última, por ejemplo, en los Bañales no aparece ni en superficie prácticamente nunca. Es decir, este núcleo ya había funcionado como un centro de explotación agrícola propiedad de alguna familia importante del entorno de los Bañales desde al menos el siglo I después de Cristo. Pero precisamente esa ruralización del imperio en época tardoantigua es la que hace que estos monumentos se conviertan en el espacio de representación de esos propietarios, de esos posesores que se convierten en los señores de los nuevos núcleos rurales, los nuevos fundi, que al final son la antesala de los municipios actuales. Yo creo que el origen de Sádava
está en la concentración de poblamiento en torno a este enclave del que tenemos los restos del monumento funerario y los restos también de las termas, pero que son solo una parte de toda esa pars urbana, de toda esa vila donde el Dominus, bueno, pues recibía a sus clientes, repartía el trabajo entre la gente que trabajaría las explotaciones rurales que habría en el entorno. Ese carácter del centro de la sinagoga como vertebrador de un poblamiento que está en el origen del pueblo de Sadaba lo confirma la prospección geomagnética que hemos hecho en esta banda de terreno y en esta otra, junto a la zona próxima a las termas. En esta, frente a la entrada, no se percibe ninguna anomalía, pero en esta a la izquierda sí que hay una serie de elementos que podrían ser enterramientos subsidiarios del monumento principal, que hay que poner en relación con los otros que veíamos ayer en la charla, justo en el montículo al otro lado del canal. Eso demuestra que la sinagoga realmente fue un fundus, un centro en el que había una villa potente de un propietario, pero mucha gente buscaba la protección de ese propietario y vivía alrededor, gente que probablemente trabajaría las tierras de ese posesor. No sé si habéis visto la película El Rey Arturo de Clive Owen y Keira Knightley, una de estas películas del ciclo del Rey Arturo. Pues bueno, al principio van buscando a un Dominus en un fundus que además está fortificado y que es una especie de castillo y que tiene alrededor pues pequeñas viviendas de madera, de adobe, en las que vive pues la servidumbre y los empleados de ese Dominus. Bueno, pues probablemente aquí habría lo mismo, quizá sin estar fortificado, porque no había una amenaza como la que había en Britania. Estamos en un momento en el que, más allá de algunos salteadores, ¿no?, como los bagaudas, pues no hay inestabilidad. Sería probablemente un recinto abierto, pero esa es un poco la ideología, un centro arquitectónico potente donde el Dominus representa su poder económico y una población alrededor que vive probablemente en viviendas de madera y de adobe, que lógicamente no dejan más resto que los que pueden dejar las áreas cementeriales en el entorno. Y lo que es muy interesante, entrando ya en la descripción del monumento, es que los que encargan este monumento parece que hacen una hibridación entre elementos propios de la arquitectura romana pagana y elementos propios de la técnica constructiva y de la arquitectura romana constantiniana / cristiana, porque la propia planta de cruz griega que tiene el monumento permite pensar en una cierta sintonía que no se puede en cualquier caso demostrar con el mundo cristiano. ¿Cuál es el elemento que pervive del paganismo? Todo el espacio que tenemos desde estos muros laterales hasta la puerta de acceso al recinto funerario. Si recordáis la recreación que hizo del monumento Antonio García y Bellido, que lo estudió y lo excavó también parte de las termas de la villa, esa fachada que luego también Jesús Maritambo hizo en esa maqueta que está en el Torreón de la Llana, tendría justo donde yo estoy un pequeño muro con dos columnas adosadas a la prolongación de la fachada y dos columnas en el centro, es decir, una fachada tetrástila que es la típica fachada de los llamados templos inantis de época romana, templos que prolongan los muros, se adosan dos columnas en la prolongación de los muros y se colocan otras dos en el centro con un tímpano haciendo de acceso. Ese es un elemento inequívocamente romano. Uno ve esa fachada y es la fachada típica de cualquier pequeño templo de cualquier ciudad
y los templos también son un elemento que inspira bastante, por el carácter religioso, la arquitectura funeraria también en el mundo rural. Pasando ese umbral de acceso monumentalizado con esas 4 columnas, probablemente 2 de ellas adosadas a los muros que hacen de brazo y 2 apoyadas en el pequeño murete. Aquí no habría una santa y unas escaleras de acceso porque el monumento está a nivel de terreno. Se accede a este pequeño vestíbulo que recuerda también a un elemento que aparece muchas veces en las primeras iglesias cristianas, que es lo que llamamos el nártex, ¿no? Un pequeño vestíbulo, un atrio que comunica el exterior del espacio, bueno, pues de la residencia o de la periferia de la residencia del Dominus con el interior. Hace un poco de transición entre un lugar normal y un espacio sacro y religioso. Ahí es donde tenemos la pervivencia de la arquitectura romana pagana. Perfectamente esa fachada la podía haber tenido cualquier templo de los que hubo, con seguridad, en los Bañales, o el templo, por ejemplo, de la Pietas Augusta, que sabemos que hubo en época de Tiberio, hablábamos ayer, en Caesar Augusta. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la novedad? En la planta central y de cruz griega que tiene el cuerpo principal del monumento y en la técnica constructiva. Técnica constructiva que se pone de moda en la Basílica de Magencio y en la Basílica de Constantino y en el Circo de Magencio en Roma, ¿no? Esta idea de que los modelos arquitectónicos que surgen en la capital viajan por todo el imperio en esa globalización cultural. Y la gran novedad es lo que se llama el opus mixtum, la mezcla de mampuestos de piedra, piedras pequeñas que podemos colocar a mano, lo que los romanos llamaban opus vitatum, elementos de ladrillo y aplicaciones de hormigón, de opus caementicium, para consolidar la alternancia entre el mampuesto y el ladrillo. Esa es una técnica constructiva inequívocamente vinculada al siglo IV. Arranca en esos edificios imperiales de Roma, pero luego se expande por las provincias. Hay un ejemplo muy conocido en Treveris, en Trier, en Alemania, que es el Aula Palatina. Ya sabéis que Trier fue también durante algún tiempo sede del trono imperial, y luego llega a la península ibérica y tiene distintos lugares donde la encontramos, ¿no? Por ejemplo, en Cencelles, en el territorio de la capital provincial, de Tárraco, en San Miquel de Gara, en Tarrasa, también muy cerca. Hay un monumento parecido a este en técnica constructiva en la villa de Carranque, en la provincia de Toledo, siempre con esta estructura del opus mixtum, que es inequívocamente vinculada al siglo IV en adelante y que tiene una secuela, como me comentaba ahora Antonio, en San Vital de Ravenna, que es muy posterior. Ya estamos hablando de una época posterior al final del Imperio Romano en el siglo V. Fijaros cómo el monumento que mezcla esas dos tradiciones no pierde un elemento fundamental de la idea romana de la muerte, que es la pervivencia, el recuerdo, la memoria individual y la autorrepresentación personal. Por eso, quien accedía a este pequeño atrio antes de pasar al recinto propiamente funerario era recibido por dos estatuas colocadas en las dos hornacinas de acceso, que hemos de suponer que serían estatuas de mármol y que probablemente vendrían por la vía romana, que no pasaría lejos de aquí, justo además antes de la bifurcación, inequívocamente aquí, antes de la bifurcación, y que luego, bueno, pues fueron expoliándose con el paso del tiempo, porque el mármol, bueno, pues es fácilmente
reciclable y se puede fabricar cal con él, y por eso no ha llegado a nosotros ninguna de esas dos estatuas. No serían los únicos elementos de representación de los comitentes, porque ahora cuando pasemos al interior, y así cambian también la cámara de sitio, veremos que hay espacio para una estatua más y quizá para dos elementos de representación en el interior, aunque esos otros dos también podrían ser otra cosa que ahora explicaré. Eso indica también un elemento muy característico de la arquitectura funeraria romana de la élite, que se convierte este tipo de centros en espacios de representación gentilicia. No solo hay un comitente, que puede haberlo, pero ese comitente que paga el monumento lo hace pensando en que en él se proyecte toda la familia, como pasa en el mausoleo de los Atilios, donde la hija homenajea al padre, homenajea al abuelo, y probablemente en el interior están las tumbas de los que no aparecen citados en las tres inscripciones. Pues aquí lo mismo, hemos de pensar que hay alguien que paga el monumento, pero lo dedica a la memoria gentilicia de la familia. Hemos de pensar que quizá en la fachada, justo encima de donde estamos, debajo del tímpano, habría un dintel de piedra con la inscripción. Si habéis visitado el monumento funerario de Favara, en la provincia de Zaragoza, que es un monumento alto imperial con estructura de templo, esa es la estructura que tendría esta parte de acceso a propiamente la cámara funeraria, donde vamos a entrar a continuación. ¿Alguna duda hasta aquí? Pues dejamos que vuestro compañero coloque la cámara y nos vamos dentro. Oye, te pregunto. Sí. Hablas de fundus, Sí. Por lo tanto, de que en los alrededores había una serie de vida, de personas. ¿Podría ser ese el origen de Sálava? Yo creo que sí, porque es la acumulación de población posterior al final de los Bañales y anterior a las primeras noticias históricas que haya de Sálava más evidente, y en fin, estamos al lado. Aparte que en general todo este tipo de enclaves que tienen un origen medieval arrancan en la mayor parte de los casos de fundi tardo antiguos que no se extinguen, que tienen cierto éxito, que van creciendo y que luego igual van buscando, en este caso, la proximidad del río. Aquí, bueno, pues estamos un poco separados todavía del río, pero tampoco muy lejos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el otro fundus que tenemos al otro lado, que es el Zatikon de Biota, está ya a orillas del Arba. No hay que descartar que desde aquí se explotara prácticamente todo lo que era el espacio entre el Arba y el Rivelto, porque luego el siguiente que tenemos hacia el norte, que es el de San Román de Castiliscar, ya está bastante más hacia el norte y ahí hay otra corriente fluvial distinta. Entonces surgen un poco en zonas medias de los valles de los ríos para controlar un territorio productivo, que en este caso pues mugaría, digamos, con el que controlara el Zatikon de Biota y con el que controlara San Román de Castiliscar. No hay, los Atilios para esta época no parece que tenga ocupación, con lo cual se vería un poco absorbido. Bueno, ¿por qué está este monumento en este lugar? Bueno, ya decíamos ayer que las villas romanas, que son el punto de fortaleza arquitectónica de estos fundi, tienen una parte residencial y una parte productiva. La parte productiva sería amplísima y la parte residencial tiene una zona de habitaciones y de representación del propietario, que probablemente coincidirá con la cantera que tenemos justo aquí detrás y se prolongará hacia el este, al lugar donde está, bueno, hacia el oeste, perdón, al lugar donde están las termas, y en un espacio anterior a toda la zona productiva se coloca el monumento funerario, que podría estar aquí o haberse movido unos metros allá. Probablemente en la colocación del monumento, como ya
el enclave ha recibido mucha población, piensan en que el monumento va a centralizar un área cementerial alrededor que tienen que dejar libre para que se vayan colocando otros enterramientos, como parece que indican las evidencias. Dentro de la cámara funeraria, primer detalle, la cota de circulación del suelo original la hemos perdido. La puerta conserva todavía la marca para apoyar las hojas, probablemente de bronce y de madera, de la puerta de acceso, y la cota de circulación del suelo la veis muy bien en esos filetes que se adosan al muro y que, bueno, pues han quedado totalmente arruinados. Muy probablemente porque el suelo estaría hecho de hormigón, de argamasa hidráulica, y quizá tener algún tipo de motivo decorativo, mosaico, signino, en fin, un pavimento fácil de eliminar, no una cosa maciza, y que probablemente cuando esto se utiliza o se reutiliza como corral o como casa para guardar elementos de labranza, pues sencillamente estorba, y lo que hay que hacer es ganar espacio para acumular, y entonces se repiquetea el suelo. Al entrar, el visitante lo primero que encuentra en el eje, que siempre es importante en la arquitectura romana, son estos dos lóculi cuadrangulares, esos dos espacios que, si os fijáis tienen encima un tímpano que probablemente tendría adosado, encajado en él, una gran losa de mármol de forma triangular en la que podría haber una inscripción alusiva a los elementos que había justo en las dos hornacinas. ¿Qué podía haber en esas dos hornacinas? Dos bustos o dos urnas cinerarias. Yo me inclino más en pensar que bustos, porque en el siglo IV la incineración ya es un ritual funerario en retroceso, se ha impuesto definitivamente la inhumación, y por eso pienso que tendríamos dos retratos de los individuos representados o enterrados en este monumento, junto con esta hornacina en exedra en el lateral que pide una estatua pedestre de gran tamaño, mayor incluso que las dos que flanqueaban el acceso. Y donde probablemente estarían los sarcófagos es en los dos ábsides, en las dos exedras de los laterales que configuran esa planta de cruz griega. Sarcófagos que probablemente estarían colocados en sentido transversal al ábside, para que la fachada historiada, si es que lo estuvo, se viera desde la parte central e incluso se pudiera contornear. Aquí es donde, cuando retiramos en 2012-2013 toda la piedra que se había acumulado aquí de la propia ruina del edificio, y que la dejamos en la cantera esta que hay aquí, por si alguna vez, que sería conveniente, por ejemplo en este sitio, se puede articular una restauración, pues que se pueda reintegrar la piedra que procede del monumento, pues fue aquí donde apareció el ángulo de una pequeña cabecera de un sarcófago de arenisca. Es verdad que ayer comentábamos que probablemente el lujo de este monumento no merece sarcófagos de arenisca, y quizá ese fragmento de sarcófago pequeño, quizá de un individuo infantil, guarde más relación con los sarcófagos subsidiarios alrededor del monumento de la sinagoga que con los que hubiera en el interior, que podrían perfectamente tener un aspecto semejante al sarcófago de Castiliscar o a los de Santa Engracia, que precisamente son todos de época constantiniana, son todos de la misma época. Es ese aspecto de cruz griega y de lugar, bueno, pues un poco de culto, que para los romanos un área cementerial era un lugar de culto, ¿no? En época cristiana y en época pagana la frecuentación de los espacios funerarios era
fundamental, ¿no? Y por eso aquí se deja un espacio tan grande. Solo habría 2 sarcófagos, probablemente uno a cada lado. ¿Por qué no hacen esto más pequeño? Porque no hace falta más espacio. Bueno, porque la frecuentación de los cementerios es constante en el calendario romano y hay que celebrar banquetes y perpetuar en cierta medida ese recuerdo. Pues bueno, tiene que haber una zona de reunión de la familia, ¿no? Entonces, bueno, como digo, probablemente 2 sarcófagos historiados en los laterales, que bueno, pues en algún momento también quedan expoliados y no tenemos ninguna noticia sobre ellos, ¿no? Bueno, como he dicho, es un monumento muy singular por la técnica constructiva, por el momento en el que se construye, que sigue demostrando que aunque la ciudad romana de Los Bañales como idea de municipio ha fracasado, bueno, ha fracasado, duró 4 siglos, ¿no? Que es bastante tiempo. Bueno, pues sigue existiendo una élite interesada en poner en explotación este territorio, pero haciéndolo probablemente de una manera más autárquica, más sostenible, quizá con menos servicios, pero en cualquier caso todavía romana, aunque es verdad que, como se suele decir, este monumento está circunscrito a lo que el profesor Arce llamó el último siglo de la Hispania romana, ¿no? El momento en el que esa ruralización del imperio empieza a anunciar un tipo de vida feudal que en cierta medida tiene su origen también en los fundi, ¿no? Estos grandes propietarios son los que articulan el trabajo y la protección de la gente que trabaja para ellos y articulan un sistema clientelar parecido al clientelar romano, pero que es ya el sistema feudal, digamos, alto medieval, ¿vale? ¿Alguna pregunta o curiosidad? ¿Y los taladros que se ven ahí por la pared, como cuadrados? Bueno, sí, todos estos orificios cuadrangulares y semicirculares que se ven tienen que ver con el proceso de construcción. Son mechinales para ir colocando estructuras de madera para levantar el andamiaje y sobre todo para hacer las cimbras de las cubiertas, porque aquí tendríamos una bóveda de casquete esférico justo en la zona de entrada y 2 bóvedas semiesféricas en los 2 ábsides. Entonces todo eso exige un proceso de andamiaje que los romanos ya preveían colocando esos mechinales en el alzado del muro. Bueno, ese opus mixtum que decíamos, que es una manera de abaratar la técnica constructiva, tiene también una cierta finalidad decorativa y está muy bien calculada, ¿no? ¿A qué altura pongo el ladrillo? ¿Cuántos dejo para que vuelva a aparecer el ladrillo? Hay quien dice que el aspecto blanco y rojo que tienen los arcos de la mezquita de Córdoba es una reinterpretación árabe del opus mixtum que ellos encuentran en un monumento que quizá es uno de los casos de opus mixtum más temprano que tenemos en la Hispania romana, que es el acueducto de los Milagros de Mérida, que está hecho con esta misma técnica constructiva. Si vais a Mérida, los arcos del acueducto de los Milagros son mampuestos de piedra e hileras de ladrillo que se van alternando. Eso lo ven los árabes y esa bicromía blanco-rojo la imitan, que probablemente también verían en Córdoba, porque también es una gran ciudad romana, la imitan en los arcos de la mezquita, ¿no? Bueno, el antecedente es ese sistema de alternancia piedra, ladrillo, hormigón, que se pone muy de moda en el siglo IV y que, bueno, también hay que tener en cuenta que hace los edificios más frágiles. Sin embargo, este se ha querido conservar. Yo no sé si en la conservación de los dos, sinagoga y Atilios, no hay también una cierta idea de preservación de una memoria colectiva de 2 monumentos que coinciden con la época de esplendor de los Bañales y con la época ya inmediatamente posterior al abandono de los Bañales, porque tuvo que haber otros monumentos como este en cualquiera de estos
Fundi alrededor del Rigel y del Arba, y tuvo que haber otros monumentos como el de los Atilios a lo largo de la vía y en sus dos bifurcaciones, ¿no? Hacia Pompelo y hacia el Bear. ¿Alguna pregunta, Antonio? Yo creo que tuvo usted suerte de cambiar el nombre del altar de los moros, que es lo que ahora se llama mausoleo o recinto funerario de los Atilios. ¿Qué podríamos hacer para cambiar el nombre de la sinagoga? Con lo cual, pues todo el mundo piensa que sinagoga es lo que es sinagoga, cuando no estamos hablando de ninguna sinagoga, sino de un tardo romano. Eso es cuestión de tiempo, pues monumento tardorromano de Sádava es lo que habría que acostumbrarse a decir, o constantiniano si queréis, tardorromano sería lo más exacto. Pero bueno, es verdad que cuando uno piensa en una sinagoga de pueblo, incluso las que aparecen en el Nuevo Testamento, uno se imagina una cosa así, ¿no? Nos ha construido la sinagoga, dice un pasaje del Nuevo Testamento, pues uno piensa que ese judío piadoso que construyó la sinagoga, pues no construyó una cosa extraordinaria, construyó una cosa pequeñita y uno se la imagina así, ¿no? Entonces eso en la memoria de las gentes antiguas que tenían esa idea de conectar todo el pasado con los moros, pues dio que lo llamaran la sinagoga, pero habría que acostumbrarse a llamarlo monumento tardorromano, monumento funerario tardorromano de Sádava, o tardo antiguo si queréis de Sádava. Ayer resulta curioso que todas las piedras que hay son como piedras, vamos a decir, pequeñas. O sea, no hay piedras como grandes. Porque la técnica constructiva pide la alternancia de mampostería con ladrillo. Lo que no sabemos es si no habrá en el nivel de cimentación bloques, lo que no se ve, bloques de sillar sosteniendo todo el peso de la estructura. Pero todos son efectivamente mampuestos, que es lo propio del... es una moda constructiva. ¿Y no hay ningún resto de interacción de grupos bárbaros visigodos o algo entre esto y el desarrollo ya luego de Sádava? No, lo más tardío que tendríamos aquí es justo enfrente, como decíamos, esos enterramientos de Texas que salieron ayer en la charla, que tienen un aspecto más del siglo VI, o sea, ya visigótico, pero claro, ¿quiénes son los visigodos? Esa es otra cosa. Nos hemos tragado un poco la idea de que los visigodos son gente que viene de fuera. Los visigodos al final es la propia evolución del modo de vida de los hispano-romanos en unas condiciones políticas y culturales diferentes, ¿no? Sí que hay noticias en el siglo IV de unas bandas que se llaman los Bagaudas, que asesinan al obispo de Tarazona, que bueno, pero parece que van más hacia el Valle del Keiles y por aquí no, sobre todo porque ellos buscaban sus gracias fundamentalmente en ciudades, y en el siglo IV es que las ciudades romanas de 5 villas han fracasado todas, que no queda ninguna. Todas han tenido su gran burbuja entre Augusto y Adriano y Marco Aurelio, digamos, y a partir del 180 han empezado el declive y el abandono. Sin embargo, la vía sigue funcionando. Pues vámonos al mausoleo de los Atilios, al que describíamos antes a propósito de la sinagoga. Este monumento de los Atilios probablemente se construye muy a finales del siglo I después de Cristo, años 90 del siglo I después de Cristo, o ya en época de Trajano a partir del año 10 después de Cristo. Forma parte del área funeraria de una villa propiedad, en este caso sabemos el nombre de la familia de los Atilios que veíamos ayer en la charla, pues que tuvo una fuerte implantación en el área de lo que hoy es la comarca de Cinco Villas, prácticamente desde Sofuentes hasta Malpica, donde hay evidencias de este nombre. Y es un monumento que no se entiende sin la cercanía de la vía antes de su bifurcación en esos dos ramales hacia el Pirineo central y hacia el Pirineo occidental.
De hecho, justo enfrente tenemos el Puello de los Bañales y si prolongáis la vista hacia el sur, o sea, hacia la derecha, veis el montículo del Uso y la Rueca. Entre el Uso y la Rueca y los Bañales pasaría la vía que cruzaría el Riguel y pasaría por las proximidades del monumento. Si efectivamente, como me comentaba Antonio, el miliario de Tiberio apareció en estos campos alrededor, es una prueba de que este monumento está hecho mirando a la vía. Y por eso sintetiza muy bien dos elementos que iban muy unidos a los monumentos funerarios romanos de la élite. Demostrar poder económico, un monumento grande, imponente, visible, en un espacio donde te van a ver, y en segundo lugar demostrar la conexión de una familia con un territorio a partir del paso de varias generaciones. Aquí la comitente del monumento, la que lo encarga, es Atilia Festa, cuyo nombre aparece en la segunda línea de la inscripción de la izquierda y de la central y en la primera línea de la inscripción del lateral derecho. Ella es la última representante de una familia con su padre y su abuelo a los que rinde homenaje en la inscripción del centro al padre, en la inscripción de la izquierda al abuelo. El padre y el abuelo, como son varones, hacen notar en su onomástica su vinculación a la tribu Quirina, que además aparece expresada no de forma abreviada, sino por extenso, Quirina. Las mujeres no tienen tribu, por eso no aparece asociada esa referencia quirina al nombre de Atilia Festa. La tribu Quirina es la tribu en la que quedan circunscritos aquellos varones que desempeñan cargos públicos en comunidades que llegan al estatuto de municipio con los emperadores Flavios, entre el año 70 y el año 96 después de Cristo, que es el momento en el que Los Bañales se convierte en municipio de derecho latino y sabemos con seguridad por su adscripción a la tribu Quirina que Cayo Atilio, que es el abuelo, y Lucio Atilio, que es el padre, fueron magistrados en la ciudad romana de Los Bañales, aunque no lo especifiquen en la inscripción, ni tengamos inscripciones en Los Bañales donde aparezcan las magistraturas, los cargos oficiales concretos que desempeñaron. Fijaros, el abuelo se llama Cayo Atilio Genial, Cayo Atilio Genial, y el padre de Atilia Festa se llama Lucius Atilius Festus. El hecho de que el prenombre del abuelo, Cayo, no lo reciba Lucio, que se llama Lucio, no Cayo, indica que Lucio Atilio Festo no es el primogénito de Cayo Atilio. Es decir, el abuelo tuvo que tener otro hijo y uno mayor que Lucio, al que llamaría Cayo, que no sabemos dónde está enterrado y que no hay constancia de él. No olvidéis que una de las peculiaridades de las inscripciones de Los Bañales es que demuestran el éxito que algunas de las élites de la ciudad tuvieron. Quinto Sempronio Vítulo llegó a ser el segundo en el ordenamiento de la guardia personal del emperador Tiberio y acabó en Roma. A lo mejor ese Cayo Atilio, hermano de Lucio Atilio, tío de Atilia Festa e hijo primogénito de Cayo Atilio, el abuelo de Atilia Festa, no está aquí porque promocionó más rápidamente y prestó servicio pues en la capital del distrito, en Caesar Augusta, en la capital
provincial, bueno, hay que tener en cuenta que las élites de la ciudad de Los Bañales debieron estar bastante bien conectadas. Cuando Atilia Festa hace el monumento, como nos dice en la última inscripción, todavía está viva, pero lo hace para honrar la memoria del abuelo y del padre y reservando en el interior del recinto, probablemente a cielo abierto del que hacía de fachada este monumento, reservando un espacio para su enterramiento. Este monumento que conservamos completo, ya decíamos ayer, que tiene ecos en monumentos en Aragón y en Navarra de época romana, que tendrían la misma tipología, pero que nos han llegado desmontados. Por ejemplo, en Mallipienzo tenemos las pilastras de un monumento parecido a este, pero totalmente desmontado. Están ahora en los almacenes del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra, y uno se puede ver en la exposición que hay en Santa Cris de Eslava, en el municipio de Eslava, porque se cedió para la exposición. Y en Aragón tenemos otro ejemplo, lo que pasa es que está empotrado en la iglesia parroquial del pueblo, en Chiprana, donde hay un monumento también con arcos y pilastras, probablemente tipo fachada, que es el mismo patrón que tiene este monumento. 3 tímpanos profundamente decorados, que es un elemento que junto con la mención de la tribu quirina nos lleva a finales del siglo I, comienzos del siglo II, a esa época domicianeo-trajanea, entre el reinado de Domiciano y el reinado de Trajano, y todo un aparato iconográfico que cada vez se ve peor, pero que por los dibujos de Menéndez Pidal y también el croquis de Labaña y del Codex Valentinus, pues bueno, podemos al menos imaginar, y os lo voy a contar ahora, ¿no? Las pilastras aparecen decoradas con motivos vegetales, en algunas ocasiones elementos de acanto y en los extremos cráteras con uvas. La vid tiene mucho que ver con la pervivencia después de la muerte, con el ritual funerario, pero ahora también la entendemos en clave de que en esta zona la producción de vino, que era algo que no sabíamos, pues en época romana debió ser bastante más intensa que la que tradicionalmente habíamos pensado, que siempre habíamos atribuido el potencial cerealista de la zona. Ahora sabemos que se produjo vino, y bastante vino, en época romana, y esos elementos de la vida cotidiana se llevan también a la decoración de los monumentos. En las hornacinas, justo encima de las guirnaldas petrificadas, en la de la izquierda y en la derecha, hay 2 páteras, 2 platos libatorios. A los monumentos funerarios se viene a ofrecer cosas, y el elemento fundamental del ritual es la pátera, y también a veces las trullas, que son unos pequeños cazos. Hay uno en el Museo de Castiliscar que podéis ver, que apareció en el Collado de Malvar, un yacimiento, una vila del territorio del término municipal de Castiliscar. Y luego en las 3 hornacinas centrales, una gorgona, una cabeza de medusa en esta a la izquierda. No, perdón, la gorgona está en el centro, lo veo ahora bien, se le ven muy bien las melenas. Un águila en la de la izquierda y un pico ya muy borrado, un astia, en la de la derecha. Las astias, los picos, a veces se han interpretado como un pequeño homenaje a los artesanos que sobre la piedra labraban este tipo de monumentos, pero también se considera un elemento protector del monumento funerario. Pero no son muy habituales en Hispania, tienen más presencia en el ámbito itálico, lo que también demuestra el refinamiento cultural de la familia Atilia, que hacía aquí gala de conocer elementos de la simbología funeraria romana muy sofisticados, sobre todo el pico, el astia y la gorgona, la cabeza de Medusa, que está muy asociada
al mundo funerario, pero que tiene unas fuertes raíces itálicas, incluso desde época prerromana, ¿no? En algunos pueblos itálicos, sobre todo del sur, la gorgona ya aparece en los elementos de la protección funeraria. Esto demuestra también que los Bañales están muy abiertos por la red viaria a todos los influjos mediterráneos que irradian fundamentalmente desde Tárraga. Y si os fijáis, hay una serie de corazones que tenemos en la hornacina de la izquierda, en esta otra y en las dos de los extremos, que hacen juego con las hojitas de hiedra que hacen de separación de palabras en las inscripciones, las llamadas ederae, que sobre todo se ve muy bien en la inscripción de Atilia Festa y en la de Lucio Atilio, que como conservan el tímpano, el texto todavía está muy legible, no así la de Cayo Atilio, que ya no tiene cubierta y está totalmente meteorizada. ¿Qué simboliza eso? Bueno, en los rituales funerarios era habitual verter líquido y alimento al difunto a partir de unos dispositivos que se llaman los infundíbula. Bueno, pues eso simboliza el infundíbulo. No lo es porque a este recinto se podría entrar y se podría hacer esa libación directamente sobre la cupa o el sarcófago o la urna cineraria, que estamos en un contexto en el que lo más probable es que las tumbas fueran de incineración, pero todo el mundo reconocía detrás de esos agujeros la idea de que este es un monumento al que hay que venir a ofrecer libaciones. Con un sentido muy romano, ¿no? Muy axial de la simetría, en la hornacina del centro no colocan esos orificios en forma de corazones, sino que colocan 3 arquillos, uno de ellos perforado. Los arquillos, que aparecen bastante en los monumentos funerarios desde aquí hacia el interior de Navarra, se han interpretado como una alegoría de las puertas del Hades, y que probablemente aquí se eligen recordando ese simbolismo de que, bueno, pues al morir uno tiene que entrar en el otro mundo a través de unas puertas, una de las cuales está perforada, recordando también la perforación de los otros orificios. La elección de las guirnaldas en piedra lo que busca es petrificar una ofrenda funeraria para que sea permanente. Aunque el monumento sería frecuentado constantemente, se desea dar una sensación de que hay una memoria, un recuerdo perpetuo de los difuntos, que para los romanos era lo que de verdad garantizaba la inmortalidad. Ese "si muero no me olvides", ¿no? Que era un poco el lema de esa perduración, de esa eternidad, entendida así en el mundo romano. Por tanto, es un monumento muy singular, muy sofisticado desde el punto de vista cultural, y yo creo que 16 años después de empezar a trabajar en los Bañales, ahora entendemos que la potencia de la ciudad romana se notaba también en el campo, se notaba también en la periferia rural, donde se construían monumentos, bueno, pues bastante simbólicos y que demuestran una permeabilidad de la romanización, bueno, pues quizá mucho más notable que en otros territorios del Aragón romano, y eso hace pues que este monumento sea, como bien sabéis, una función. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Estos canales que se ven por aquí así como... Sí, claro, porque en la concepción del monumento las pilastras tienen que tener más amoldurada y todas están a la misma altura. Fijaros también cómo la erosión eólica, que está haciendo tanto daño al monumento,
no actúa en los laterales. Por ejemplo, aquí se ven muy bien los racimos de uvas, que sin embargo aquí prácticamente se han perdido, pero en las caras interiores se conservan extraordinariamente bien. Todo esto está perfectamente diseñado, ¿no? Cada uno de los bloques moldurados sobre los que asienta, digamos, el podio, todos a la misma altura. Es una obra que tiene mucho mérito además para estar hecha con arenisca local, que no es una piedra, en fin, que ofrezca muchas prestaciones. La piedra es del entorno, Es del ya entorno. se sabe del entorno. Le he entregado al doctor Andreu un documento del año 1943 de Álvarez Osorio Francisco, en el que decía que se querían llevar aquí. Es decir, se pedía por parte del Museo Arqueológico de Madrid el monumento de los Atilios, porque estaba abandonado, que estaba lejos y porque no se le atendía convenientemente. Tuvimos gravísimo peligro de que esto estuviera en estos momentos en Madrid. Es decir, tenemos una joya, como acaba de decir el doctor, y yo algunas veces que paso por aquí yendo de camino y en fin, de viatores, pues digo que solo estás o que solo estás. Qué poco la valoramos en el pueblo. Y segundo asunto, ayer el doctor Andreu hablaba de ponerle un tejado. ¿Qué quiere decir eso? No, pues ponerle una cubierta, un poco como lo que han puesto en la iglesia del Salvador, precisamente, una cubierta que lo proteja y sobre todo frene la erosión. Bueno, arquitectos sabéis más, frene la erosión eólica para que se pueda quedar in situ, pero protegido. De todas maneras, ahora hablabas de que efectivamente es un monumento que está muy solo, pero tenéis que pensar que cada vez que venimos a verlo y a leer las inscripciones, estamos rememorando y cumpliendo la voluntad de Cayo, de Lucio y sobre todo de Atilia, que es la que lo dedicó, su familia, su recuerdo no muriera nunca, ¿no? Al final, los monumentos se hacen para ser leídos y para que cada vez que alguien pronuncia tu nombre, te traiga en cierta medida a la vida. Yo quería, Sí. entonces he querido entender que los cuerpos no se enterraban aquí. Pero habría en el interior unas urnas con las cenizas. Ah, no. En esa época el ritual predominante es la incineración. La incineración. Ah, claro. Pero estarían dentro, probablemente en una repisa. ¿Pero esto tenía dirección hacia aquí o hacia allá? Yo creo que Hacia allá. ¿Qué profundidad sería? no sabemos, pero no tendría que tener mucha, porque en realidad es un acotado que bueno, Más que es no que itineraria son no efectivamente. es un... Claro, sí, es pequeño. Tenía tejado. Podría tener la parte trasera un pequeño tejado, lo que es el acotado, pero también podría estar a cielo abierto. En África hay muchos paralelos de monumentos de este tipo a cielo abierto, es decir, que se entra y ahí están los distintos receptáculos de las cenizas y ya está. Y ahí es donde se llevan a cabo las actividades, digamos,